Este título extraño con el que damos comienzo a esta meditación son las palabras que pronuncia Pedro, lleno del Espíritu Santo, luego que otros les manifiestan junto a Juan, los acusan por enseñar y anunciar la resurrección de los muertos por el poder de Jesús. Entonces los encarcelan, aun cuando, es verdad, muchos van a abrazar la fe, lo dice el mismo libro de los Hechos, pero al día siguiente tienen que comparecer a aquellos que los están juzgando y entonces los van a acusar por haber curado, por haber sanado a aquel hombre a quien le dicen caminá. Entonces Pedro, con una enorme valentía, pero también con una gran humildad, y sobre todo como poniendo las cosas en su lugar, dice que quede bien en claro. Esta curación, como podríamos decir nosotros, como todo lo que nosotros enseñamos y anunciamos, es en el nombre de Jesús. Y ahí va a continuar diciendo, a quienes ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó. Ya está haciendo un anuncio. Entonces, yo, tomando un poquito también lo del Evangelio de hoy, la tercera aparición de Jesús resucitado a sus discípulos, la escena es que vuelven los discípulos de los apóstoles de intentar pescar después de toda una noche sin sacar nada. Allí se acercan a la orilla sin reconocer que es Jesús. Jesús les pregunta si tienen pescado, le dicen no, y Jesús inmediatamente dice, echen las redes a la derecha y encontrarán. Y acá aparece lo inédito. Hacen lo que esta persona, a quien no reconocían como Jesús, les dice, obedecen, y allí Juan, el discípulo amado, dice, es el Señor. Pedro se tira al agua y se va nadando a donde está Jesús y, bueno, todo lo que sigue. Yo me quedé un poco como pensando en relación a la paz, y decíamos que la paz es, citando a San Agustín, tranquilidad en el orden. Uno tiene paz cuando, en lo que depende de uno va poniendo orden en la vida. Y decíamos que si el orden es poner cada cosa en su lugar, primero Dios, después las personas, después las cosas. Entonces, me parece que las lecturas de hoy pueden ser leídas en clave de un tema que a todos nos cuesta, no es muy agradable hablar de esto, pero indudablemente que forma parte fundamental de nuestra vida de fe, que es la obediencia a Dios. Jesús lo ha dicho incansables veces, no he venido a hacer mi voluntad, sino la de aquel que me envió. Juan 4, mi alimento es hacer la voluntad de aquel que me envió. O Santiago, el libro de Santiago. No me han elegido ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes y los envié para que den fruto. Hay un mandato en el ejercicio de nuestra misión, al cual debemos ser obedientes. Entonces, es el Señor, y por eso obedecemos, porque Él es, y además Él está vivo, y obedecemos a alguien en quien confiamos porque es digno de fe. Todo esto entra como muy en relación. Yo hoy quisiera proponerles una posible lectura de algo que a veces hemos como perdido a medida que vamos creciendo, que es esta necesidad de comprender también la fe como algo que de hecho es. La fe es obediencia a tiempo completo. La obediencia es respuesta de amor. En su etimología, audire, la obediencia significa escuchar para responder, o también prestar el oído a alguien, y agrego, para algo, ¿no es cierto? Entonces, la obediencia es nuestra respuesta a aquel en quien sabemos que nos debemos abandonar y a quien debemos confiar. El amor es digno de fe. Nuestra obediencia está unida a esa obediencia de Jesús al Padre. Yo también tengo que decir, no estoy en esta vida para hacer lo que quiera, sino aquello que Dios espera que haga. Porque esto pone la vida en orden. Hay una paz, vamos a agregar algo más entonces, que hay una paz que está relacionada con la obediencia. Hay una felicidad que está relacionada con la obediencia. Entonces, la vida de obediencia nos pide el ejercicio también constante de nuestra fe,
para tratar de hacer en nuestra vida, insisto, aquello que Dios espera que hagamos. Entonces se trata de obedecer a Dios, de obedecer a esa voz interior. Por eso vamos ahora a decirle unas cuantas cosas respecto a la obediencia. La obediencia está relacionada evidentemente con la libertad. No es libre quien es esclavo, por ejemplo, de sus propios caprichos. La obediencia está relacionada con el estar ubicados en la vida. Fíjense que el pecado justamente es eso, es no dar en el blanco, equivocar el destino para el cual hemos sido creados. La obediencia, insisto, si es una escucha que a mí me lleva a responder, me ubica, porque entonces la obediencia me recuerda que en mi vida primero debe estar Dios, después las personas, después la naturaleza, las cosas, lo que fuera. La obediencia también se relaciona con el servicio. Escucho a Dios que me habla, Dios me invita a hacer de mi vida una respuesta de amor, amor que se manifiesta en el estar volcado hacia afuera de uno mismo. No me priorizo, yo no soy lo primero. Mi vida es una respuesta de amor hecha servicio a los demás. Por supuesto que la obediencia se relaciona con la humildad. La humildad es la virtud de aquel que se sabe no Dios, esto que a veces nos cuesta tanto comprender. Y si yo soy no Dios, bueno, Él es el que marca el camino, el que señala por dónde ir. Por eso la obediencia también se relaciona con la verdad. El desobediente muchas veces oculta, engaña. Por eso la obediencia también se relaciona con la vida plena. La obediencia se relaciona con el respeto a lo recibido, la formación, la educación, en los valores, en la fe. Por supuesto que la obediencia se relaciona con la docilidad, el dejarnos enseñar y conducir por ese espíritu, ese maestro interior. Decimos que en la fe no importa solo el asentimiento, sino la adhesión. Yo adhiero en quien confío. Y esto es así porque, entiendo que he recibido la fe como don. Entonces puedo decir, si la tierra, como dice el poeta, está preñada de cielo, si este tiempo en el que vivo está lleno ya de eternidad, y si, en definitiva, la presencia de Dios está en todo, yo puedo decir entonces bien, sin equivocarme, que yo puedo y debo ser obediente a Dios, pero también obediente a esa realidad creada, respetándola, cuidándola. Hay muchos que no viven escuchando para responder a Dios, sino que parecería ser que viven escuchándose a sí mismos, a sus propios caprichos y pareceres. Esa es una fe desconfiada, es una fe debilitada. Dios se entrega al hombre, lo acabamos de celebrar y lo estamos celebrando en estos 50 días de Pascua, pero pide al hombre que también se entregue. Entonces, vamos a recordar que tenemos como tres grandes desafíos los cristianos, ¿no? En primer lugar, el desafío de poder estar unidos, el desafío de dejarnos animar y por lo tanto, vamos a decirlo así, como conducir por el Espíritu, y el desafío también de escuchar la voz de Dios para luego poder responder. La escucha es una clave fundamental en nuestra vida de fe, también en nuestra vida diaria. Santa Teresa decía que tener fe es aprender a reconocer quién es Dios, quién soy yo y aguantarme la diferencia. Debo decirme muy seguido, yo no soy Dios, y si no soy Dios, es a Él a quien debo obedecer en primer lugar. La obediencia también se relaciona con la paciencia, lo decíamos en alguna de las meditaciones pasadas. La paciencia es el amor que se hace, espera, o también la paciencia es la ciencia de la paz. La paciencia es obediente y la obediencia es paciente. Por supuesto que la obediencia también se vincula con la confianza. Yo doy una respuesta a esa escucha porque en el fondo me pongo en las manos de otro, confío en el otro. La obediencia se relaciona con la perseverancia. La obediencia se relaciona con nuestra misión. Hay alguien que me regaló la vida y me encomendó una misión. La obediencia se relaciona con la cercanía
de Dios. Dios no es alguien distante y lejano a quien debo hacer el esfuerzo cotidiano de interpretar. Dios ya se me dio, ya habló. Sagrada Escritura, tradición, enseñanzas, que es el magisterio de la Iglesia. Dios ya me ha dicho por dónde ir, qué hacer, qué obedecer y cómo hacerlo. ¿Y qué ocurre cuando me equivoco, soy desobediente? Para eso existe el perdón dado por Dios. La obediencia se relaciona con la felicidad verdadera, lo dice Jesús en la cruz. Todo ha sido cumplido. O San Pablo, he peleado el buen combate, concluí mi carrera, conservé la fe. Cuando me convertí y fui obediente. La obediencia también se relaciona, por supuesto, con la serenidad y con la calma, porque sé que Jesús camina a mi lado, entonces eso me da calma. Él sabe más. Él es mi guía, Él es el camino. La obediencia también se relaciona con la oración. La oración genera ese encuentro entre el que muestra, señala, propone un camino y yo, que soy el que tiene que escuchar atentamente esa voz para poder responder. Y eso lo genera ese ámbito de oración, de encuentro amoroso. Como decía Santa Teresa, con aquel que sabemos que nos ama. Y porque nos ama, nos muestra lo mejor. La obediencia se relaciona con nuestro sí, como el sí de María. Repasemos, si no, rezando el Magnificat. Y la obediencia también está relacionada con la santidad. Los santos son los grandes obedientes de la historia. Entonces, importante reconocer que vivimos un tiempo, el tiempo pascual, donde estamos llamados a ser obedientes. En un mundo, abramos nuestros ojos, que muchas veces no es obediente a Dios. ¿Y acaso también en nosotros mismos aparecen como obediencias como eclipsadas, falsas obediencias, por lo tanto no son tales, mediocres, obediencias condicionadas, provisorias, obediencias superficiales? Obedecemos no tenemos una escala, la hemos perdido, o una obediencia interesada. Características de la obediencia. Bueno, a ver, una primera y fundamental es la escucha atenta. Por eso, si estamos en clave de poner orden en nuestra vida y se trata de hacer como un ejercicio en ese ámbito y tiempo que ahora quizás tenemos de forma más sobrada, bueno, repasar, revisar la escucha que le estoy dando a Dios. Es una escucha atenta. Escucho a Dios que se hace presente en la Sagrada Escritura, en los sacramentos, en la gente que está a mi lado, en el prójimo, en la naturaleza. Otra característica de la obediencia es la disponibilidad, es hermana de la disponibilidad, para lo que Dios quiera, para cumplir la misión que Dios ponga por delante, para servir. Y otra característica tercera de la obediencia es que la obediencia es junto a otros. No soy yo el que está llamado a hacer algo distinto, único y extraordinario. No, yo sirvo y obedezco junto a otros y me dejo ayudar y pido ayuda. Esto es muy importante, ¿no? Entonces, entender que la obediencia profunda no es un renunciar a la propia libertad. No, es todo lo contrario, es un querer cumplir la voluntad de Dios. Yo obedezco porque entiendo que, habiendo escuchado a Dios que me habla, quiero responder. Entonces, yo no veo condicionada mi libertad, porque para mí lo más importante es querer en mi vida cumplir la voluntad de Dios. Y Jesús nos mostró un camino, y para nosotros se tratará, por más duro que suene a nuestro corazón, pero se trata de ser obedientes hasta la cruz. Y si estos son tiempos de cruz, bueno, son tiempos donde Dios me está diciendo, te ofrezco crecer en obediencia. También tratar de ser obedientes con alegría, porque obedecer pateando cacerolas, quejarnos por todo, vivir con cara de enojados, no parece una obediencia muy cristiana, ¿no es cierto? Entonces, la obediencia, digamos, profunda, y en realidad delante de Dios no se explica, se acepta, ¿sí? Porque yo pongo mi confianza en aquel que entregó su vida por mí. Entonces la verdadera obediencia no es una cadena que me ata, es una llave que me abre a algo mucho más profundo.
San Juan de la Cruz decía: yo aconsejo permanecer siempre en quietud y calma, y esto será al amparo de la voluntad de Dios. Claro, el que busca cumplir y vivir, crecer, madurar en esa voluntad de Dios, y normalmente es una persona serena y en calma. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios, lo recordamos, propio en este tiempo, es salvífica y además liberadora. Jesús es el que sigue dando fecundidad a nuestro trabajo y a nuestras tareas. Quiero decir, si estos apóstoles, cuando esta persona les dice, habiendo fracasado toda la noche, querían descansar, llegan y le dicen, tiren a la derecha, y le hubieran dicho, no, mirá, ya lo intentamos, nosotros somos los que sabemos, excusas, entonces esa red repleta de peces y no se hubiera dado. Por eso no es suficiente lo que yo haga, sino que se trata de que lo que haga se corresponda con la voluntad de Dios. Lo rezamos en el Padre Nuestro y Jesús nos enseñó a esto, ¿no? Que se haga tu voluntad, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Entonces comprender que, por decirlo de alguna manera, el éxito de nuestra misión cristiana no depende de nuestro esfuerzo humano, sino de la presencia de Jesús resucitado que nos ayuda a llevar adelante, a hacer realidad esa voluntad de Dios en el hoy, en el día a día, traducido al día de hoy. Hoy a cada uno de nosotros, a vos y a mí, nos toca echar la red, donde por ahí no me gusta. ¿Y qué vas a hacer? Si me lo pide Dios, yo lo hago, donde Jesús me indique. A ese hermano que está sufriendo, a aquel otro que necesita comprensión, ayuda en sus estudios, al que va medio a contramano en la vida, al que está enfermo, al que está negado, cerrado, triste, decepcionado. Echá las redes y confía. Echá las redes y confía. Jesús aprovechó como el fracaso de esa pesca nocturna para darles una lección. Les recordó algo que ya les había dicho antes. Quien está unido a mí, escuchemos bien, produce mucho fruto, pero sin mí no pueden nada. Jesús resucitado nos va a invitar a nosotros también a esto, a confiar, no solo, decíamos en estos días, a la alegría, a no tener miedo, a saber que camina a nuestro lado, a recibir la paz que nos regala. En todo esto nos está también Jesús invitando a lo que Él hizo y vivió. Obediencia hasta la cruz, hasta el fin. Yo pensaba, termino con esto, ¿no? ¿Por qué desobedecemos? Bueno, quizás estas son lecturas que hago yo, las puede hacer cualquiera y cada uno agregar las propias, ¿no? Pero yo me pregunto, bueno, muchas veces desobedecemos por nuestra soberbia, porque queremos tener razón. Otras veces desobedecemos porque buscamos comodidad, zafar, pasarla bien. Desobedecemos porque no tenemos vida interior. No vamos a lo profundo de las personas, de nuestro vínculo con Dios, a lo profundo de la realidad creada. Si no hay vida interior, todo es mucho más difícil, ¿no? Evidentemente que somos desobedientes porque estamos invadidos de caprichos. El Papa lo dice con una expresión graciosa pero muy real. Chinchudos crónicos. Somos desobedientes porque también vivimos poniendo excusas. Nada nos viene bien. Todo tiene que ser ahora, ya y según nuestro querer y parecer. No es así la vida de fe. Desobedezco cada vez que postergo, que pateo para adelante, lo decíamos ayer. Mañana. Soy desobediente porque muchas veces digo o pienso, Dios no me responde, no hace lo que le digo o lo que le pido. Es increíble, pero esto es así en muchos corazones. Somos desobedientes, claro, porque muchas veces nos invade la impaciencia, la ansiedad. Por supuesto que somos desobedientes y porque muchas veces no confiamos verdaderamente en Dios. Entonces, como nos cuesta confiar, nos amparamos en esa falsa seguridad de mejor hago según mi parecer. Insisto, los apóstoles podrían haber dicho, mirá, lo intentamos toda la noche, no tiene sentido, ahora es el momento de descansar. ¡Echen las redes! Lo hicieron y la pesca fue milagrosa. Vamos a recordar también que la obediencia existe, se da allí donde se pone de manifiesto. Si yo digo, creo que soy una persona obediente, ¿ah, sí? ¿En qué? ¿Sos obediente delante de Dios? ¿Obediente delante de los demás? Una lectura humilde supondrá entender que, nos guste o no, todos desobedecemos. Y cuando se deja de obedecer a Dios,
desde Adán y Eva en adelante, empiezan los problemas. Cuando uno no obedece a Dios, no es que no obedezca a nadie, es que uno empieza a obedecer a las modas, a las costumbres, a los vicios, a los caprichos. Hay una sustitución, porque obedientes a algo somos. Estoy ampliando y estirando el cómo entendemos a la palabra obediencia, pero la exagero a propósito, ¿no? Entonces, cuando ya dejamos de obedecer a aquel que nos ama y empezamos a obedecer a aquellas cosas, realidades o el prójimo que me tiraniza, y estoy condicionando la felicidad, y mi condición de discípulo también. Sin obediencia a Dios no hay verdadero discipulado. El que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo. Es decir, es más importante para el discípulo lo que Dios espera que haga que lo que yo quiera que haga. Entonces Jesús fue el ser más libre y obediente al mismo tiempo. Entonces vamos a pedirle a Dios en este tiempo pascual que nos ayude a la luz de esta vida del resucitado, reconocer, trabajar, repensar a qué, a quién, cómo estamos siendo obedientes en nuestra vida. Nos bendice Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.